Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la lección 3 del curso de interpretación bíblica. Gracias a todos por su compañía y por su atención. Bien, esta es la última de las 3 lecciones donde nos preparamos para después empezar a ver las técnicas de interpretación. La lección 1 vimos la introducción y los conceptos teológicos básicos que vamos a estar usando más adelante. Después quisimos entender la Biblia y su trasfondo, pues es la Biblia la que vamos a interpretar. Y en esta lección lo que vamos a ver son las evidencias de la veracidad de la Biblia. Si nos vamos a acercar a interpretar las Escrituras, tenemos que estar segurísimos de que esas Escrituras son auténticas. Entonces, esta lección, pese a que no es de interpretación bíblica, es una lección de un curso de apologética, sí es importante que manejemos estos conceptos por si alguien nos pregunta o para estar nosotros completamente seguros que el texto al cual nos estamos acercando es un texto veraz. Bien, vamos a ver primero las evidencias de la veracidad del Antiguo Testamento. Les recuerdo que en ese link que dice ahí, unánimes.org/presentaciones, allí están todas las presentaciones que nosotros hemos producido y allí hay una categoría del curso de interpretación bíblica donde están todas las lecciones que nosotros impartimos. Bien, en términos del Antiguo Testamento, aquí tenemos una lista de los libros que forman parte del Antiguo Testamento con su correspondiente autor y la fecha aproximada en que el libro se escribió o el intervalo de tiempo en que se escribieron esos libros. Llama la atención algunos que tienen signos de interrogación, ¿verdad? Por ejemplo, Segunda de Samuel, que parece ser que fue Esdras, pero no, los expertos no están tan seguros. El libro tal vez que más destaca dentro de los que tenemos dudas de su autoría es uno de los libros más famosos del Antiguo Testamento, que es el libro de Job. Sabemos que el libro más leído del Antiguo Testamento es el libro de los Salmos, pero Job es un libro que se utiliza muchísimo cuando la gente está pasando por momentos complicados. El libro de Job, tanto su autoría como la fecha en que el libro es escrito, tiene muchas dudas. Dependiendo de la fuente que uno consulta, así la respuesta. Algunos dicen que es el libro más antiguo de la Biblia, que es un libro que precede la Torá o los 5 primeros libros de la Biblia. Hay otros que le asignan épocas más recientes. De todas maneras, ya cuando llegamos a los profetas mayores, y se llaman mayores porque los libros son más grandes, no porque tengan una jerarquía profética mayor, que hablamos de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, todos ellos autores de sus propios libros, y después los profetas menores, de nuevo porque los libros son un poquito más pequeñitos, que son Oseas, Joel, Amós, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, y el libro con que se cierra el canon hebreo, el libro de Malaquías. Lo otro que quiero destacar de estos libros y las fechas de escritura es que hay algunos que se han escrito de forma simultánea. Los libros de la Biblia no necesariamente están en orden cronológico. Están en orden donde nos queda más fácil estudiarlos. Los que son históricos, por ejemplo, Reyes, Crónicas, esos sí están en orden cronológico. Sabemos que el Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, fue escrito por Moisés, y el último capítulo del Deuteronomio es probable que haya sido escrito por Josué, porque narra la muerte de Moisés. Le sigue Josué porque en la historia sigue Josué. Josué escribe ya desde la tierra prometida, y ahí sucesivamente la Biblia nos va llevando por la historia del pueblo de Israel. ¿Qué otra cosa por aquí? Hay profetas que pertenecen al reino del norte de Israel. Recordemos que cuando muere David y toma el reino Salomón,
los hijos de Salomón entran en un conflicto e Israel se divide. Se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Al reino del norte se le llama Israel y el reino del sur es el reino de Judá. En el reino del sur estaban las dos tribus, la de Benjamín y la de Judá, y en el reino del norte las otras 9. Recordemos que los levitas no tenían territorio, porque no tenían herencia, porque Dios había definido que él era su herencia, y los levitas iban a servir en el tabernáculo y en el templo. Entonces los levitas, en efecto, habitaban en el sur, pero no tenían heredad. Entonces, durante las épocas, sobre todo las épocas difíciles, cuando fueron conquistados en el norte por los asirios, o cuando vinieron los babilonios y Nabucodonosor invadió el reino del sur y destruyó el templo y destruyó Jerusalén, etc., hay abundancia de narrativa profética, tanto de profetas que vivían en el norte como profetas que vivían en el sur. Bien, ¿qué evidencia tenemos nosotros de que el Antiguo Testamento es genuino? Bueno, primero tenemos dos tipos de personajes, los talmudistas y los masoretas, que se encargaban de hacer copias a partir de los originales de los rollos del Antiguo Testamento. Recordemos que en aquellas épocas, y también en el Nuevo Testamento igual, se escribía en papiro y en pergamino, que son materiales perecederos. Por lo tanto, para preservar la escritura había que estar haciendo copias. Y las copias tenían que ser exactas al original para tener carácter de escritura. Los judíos tenían clarísimo que la palabra de Dios no podía ser alterada, y por lo tanto los copistas tenían que ser muy fieles a la hora de copiar de un original anterior, porque de otra manera estarían cambiando la palabra de Dios. Entonces tenían reglas bien curiosas. La primera es que nada se podía escribir de memoria. La escritura en papiros y en pergaminos era escritura muy precisa, ¿verdad? Recordemos que ellos no tenían el abecedario como nosotros, entonces tenían que hacerlo con extremo cuidado, pero había gente que se dedicaba solo a eso y por lo tanto se iba aprendiendo ciertos libros de memoria. Era prohibido escribir de memoria. Había un supervisor atrás, fijándose de que el escribano o el copista estuviera viendo lo que estaba, la fuente de origen de lo que estaba copiando, y que entonces se volviera y escribiera lo que vio. De memoria no se podía escribir nada porque la memoria no es confiable. Después, entre cada consonante debe intervenir el espacio de un pelo o de un hilo. Recordemos que el hebreo antiguo no tenía vocales. Después, entre cada sección, el espacio de 9 consonantes, y entre cada libro 3 líneas. Estos espacios son importantes porque si corremos un carácter más allá del espacio que le corresponde, puede juntarse con la palabra siguiente y cambiarle el significado. Por eso esto era tan importante. Al final de la copia se le asignaban números a las letras y a las palabras, y se hacían operaciones matemáticas sumamente complejas, le llamamos algoritmos. Y al final, toda esa operación matemática tenía que dar un resultado, y el resultado de la copia tenía que ser exacto al resultado del original de donde se había copiado. Si no fuera así, había que destruir la copia y hacerla de nuevo. El manuscrito que había servido como original, recordemos que la palabra manuscrito viene de escrito a mano. No teníamos máquinas para imprimir cosas, todo se hacía y se escribía a mano. El manuscrito nuevo se conservaba porque estaba recién copiado y estaba verificado de que era una copia fiel, y el original del cual se había tomado todo este texto había que destruirlo, porque con el paso del tiempo, si se dejaba así, podían empezar a deteriorarse, se hacían huequitos en los pergaminos o en los papiros, y esos huequitos podían alterar el significado de una palabra.
también estaban sujetos a ensuciarse. La humedad los alteraba. Entonces los judíos, que eran tan celosos, no podían permitir que la palabra de Dios tuviera un riesgo de ser alterada. Entonces eran destruidos. ¿De qué manera? Los quemaban o los enterraban. Pero se garantizaban que nadie más iba a tener acceso a ello, por aquello de que se fuera a alterar su significado. Por lo tanto, la nueva copia hecha, que había sido verificada, que era exacta al original, pasaba a tener carácter de escritura. Evidencia manuscrita del Antiguo Testamento. Seguimos adelante para demostrar que eso que acabamos de hablar tiene sentido y es verificable. En el año 1947, en Qumran, en Israel, se hallaron los famosos rollos del Mar Muerto. Los esenios, que era una secta de los judíos, además de los fariseos y los saduceos, se habían cansado del comercio y de la falsedad y de las tradiciones que ellos estaban implementando en Jerusalén, y entonces se fueron para el desierto. Y ellos vivían allí en esas cuevas que ven ahí arriba, y ahí conservaban sus cosas. Los rollos del Mar Muerto, que tenemos un ejemplo en la fotografía que está en la parte inferior de la pantalla, fueron conservados en esas tinajas que vemos ahí, y según parece, la sequedad del desierto, o sea, la ausencia de humedad, hizo que estos rollos se conservaran. Casi todos los libros del Antiguo Testamento estaban allí, pero de ellos el que destaca es el libro del profeta Isaías, que estaba completo. Ese libro databa del año aproximadamente 125 a.C. y se comparó con la copia más temprana que se tenía de ese libro antes de este descubrimiento, que era una copia de 1000 años después de Cristo, y lo interesante es que eran exactos. Lo cual demuestra que el celo que ponían los copistas era el adecuado para conservar lo que el hagiógrafo, el autor de ese libro, había escrito. Bien, además, recordemos que el Antiguo Testamento es histórico y por ahí de inicios del siglo XX la gente se hacía una suerte de burla porque decía que había un montón de pueblos que no habían evidencia que habían existido, y en fin, los descubrimientos arqueológicos no daban fe de que tales pueblos existían. Sin embargo, la arqueología bíblica avanzó, la tecnología avanzó también, y resulta que hoy día, gracias a todos estos descubrimientos, con algunas pocas excepciones, se han podido identificar los restos de todos los pueblos y ciudades mencionadas en el Antiguo Testamento. Imagínense ustedes. De hecho, el texto bíblico hoy se usa como referencia para investigar nuevas zonas arqueológicas. Saltemos ahora al Nuevo Testamento. Y tenemos de nuevo las listas de libros con sus correspondientes autores y las fechas aproximadas en que tales libros fueron escritos. Aquí tenemos un poquito más seguridad de sus autores, porque ya sea que ellos se identifican en el propio libro, o habían suficientes testigos y evidencias alrededor de ellos que nos podían garantizar que ellos eran los autores originales. Del único libro que no tenemos evidencia de quién lo escribió es el de Hebreos, o la carta a los Hebreos, que nadie puede afirmar a ciencia cierta cuál fue su autor. Algunos dicen que fue Pablo por el conocimiento teológico que debía tener el que lo escribió. Otros dicen que fue Lucas. Hay gente que dice que el griego de Pablo y el griego de Hebreos no es el parecido y por lo tanto Pablo no es. La verdad es que uno no puede especular alrededor de este tema. Bien, hoy en día los expertos en documentos antiguos tienen varias formas o técnicas para validar que las copias que tenemos nosotros son fieles a los originales. Recordemos de nuevo que todos estos documentos fueron escritos en pergaminos que eran elementos perecederos,
o papiros, ¿verdad? Unos son de origen vegetal y otro de pieles. Y esos originales fueron destruidos. El tiempo se encargó de destruirlos. Entonces la gente copiaba y copiaba y copiaba. Ahora, acordemos que aquí hay libros que fueron dirigidos a iglesias que estaban en pueblos gentiles, y por lo tanto no tenemos a los talmudistas o a los masoretas que teníamos en el Antiguo Testamento haciendo ese trabajo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿las copias que tenemos son fieles a los originales? ¿Y tales originales son veraces? Como la figura central de la Biblia es el Mesías, y ese Mesías, la figura central del Nuevo Testamento, es ese Mesías encarnado en la persona de Jesucristo, también debemos preguntarnos si lo que dice el Nuevo Testamento que dijo Jesús es lo que Jesús dijo, y lo que dice el Nuevo Testamento que hizo Jesús fue lo que Jesús hizo. De ahí depende nuestra fe. Por lo tanto, tanto el Nuevo Testamento como todas las obras antiguas de los clásicos griegos tienen que pasar por filtros o técnicas para garantizarse que las copias con las cuales contamos hoy son fieles a los originales. Entonces, los expertos modernos en documentos antiguos, no solo del Nuevo Testamento, sino en realidad de todos los documentos antiguos, han establecido unas técnicas que se llaman pruebas bibliográficas. Y se han aplicado esas pruebas sobre todo a los clásicos griegos. Recordemos que los clásicos griegos, allá en la filosofía antigua de la Grecia antigua, estamos hablando de 100, 200, 300 y hasta 400 años antes de Cristo. Y hoy en día tenemos copias de tales libros. Entonces vamos a analizar cuáles son las técnicas que usan los expertos para validar que tales copias que tenemos hoy obedecen o son fieles a los originales con los cuales ya no se cuenta. Entonces el primer criterio es la cantidad de copias que tenemos de tales manuscritos. A mayor cantidad de copias, mayor el grado de veracidad. La fecha más temprana de la copia que tenemos, o sea, cuán cerca está la fecha de la autoría de la copia de la autoría del original. Y claramente, entre más cercana la fecha de la copia a la fecha en que se sabe que fue escrito el original, mucho más veracidad tiene el documento. También vamos a ver la precisión de los manuscritos o la calidad en que ellos se encuentran y la especulación que podemos hacer sobre qué sección o letra había en los documentos cuando nos encontramos documentos deteriorados. Y por último, referencias externas contemporáneas a los manuscritos. En otras palabras, gente de la misma época que hace referencias a hechos o eventos que ocurrieron que son narrados en los manuscritos que estamos analizando. Entonces veamos la cantidad de copias de manuscritos. Y veamos los clásicos griegos. Las obras de Aristóteles, tenemos 5 copias disponibles. Las obras de Platón, las tetralogías, tenemos 7. Todos los registros históricos de Heródoto, tenemos 8. Las fábulas famosas de Eurípides, tenemos 9. Y los escritos del famoso orador Demóstenes, tenemos 200. ¿Cuántas copias completas tenemos del Nuevo Testamento? 9000. Claramente, hay más copias completas del Nuevo Testamento que todos los escritos antiguos de los clásicos griegos combinados y sumados. Es evidente que en este tema de la cantidad de copias de manuscritos, el Nuevo Testamento excede por mucho los requerimientos de los expertos. Lo segundo que vamos a ver es la fecha más temprana de las copias que tenemos. O sea, la cantidad de años que pasó desde la autoría del original hasta la autoría de la copia más temprana que tenemos en nuestras manos. En caso de las obras de Eurípides son 1500 años. En el caso de Aristóteles 1400, las obras de Heródoto 1300, las obras de Demóstenes 1300 y las de Platón, las tetralogías 1200. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento completo. La copia más temprana que tenemos son de 400 años.
que pasaron entre la fecha en que se escribieron los libros a la copia más temprana, y tenemos Nuevos Testamentos parciales que datan hasta de 100 años después de que se escribieron sus originales. Como veremos, por lo tanto, esta otra parte de la prueba, que es el tiempo, la cantidad de años que transcurren entre la copia más temprana y la original, el Nuevo Testamento excede por mucho a los clásicos griegos. En términos de las condiciones en que se encuentran los textos, claramente por ser material perecedero, sabemos que hay hoyos y partes perdidas, la humedad los altera, y entonces no necesariamente los textos están completos, en buen estado. Entonces es muy importante que tengamos una cantidad de copias importante para no hacer conjeturas o enmiendas de conjeturas, como le llaman los técnicos, suponiendo o especulando sobre en una parte del texto que está deteriorada qué decía allí. Como tenemos tantísimos manuscritos del Nuevo Testamento, se nos hace muy sencillo la reconstrucción del texto. Muy fácil. Dicho sea de paso, esos hoyos o esas arrugas o esas faltantes de texto le llamamos lacunaes, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo sobre cómo se reconstruye eso. El papiro 46, que está, no me acuerdo ahora en cuál de los museos se encuentra, contiene de la primera carta de Pablo a los Corintios, desde el capítulo 11, versículo 33, hasta el capítulo 12, versículo 9. Y ahí tenemos una fotografía de este papiro. Impresiona, dicho sea de paso, estar viendo una de esas copias tan tempranas, ¿verdad? Y vemos ahí espacios, hoyos, secciones completas como la de abajo a la derecha que faltan y que habría que reconstruirlas de alguna manera, ¿verdad? Tenemos los hoyitos y la sección perdida. Eso hay que transcribirlo enteramente, y para hacerlo vamos a tomar un ejemplo. En el hoyito, supongamos el hoyito que está a la parte izquierda, que dice el original, ahí dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí nos falta, en ese hoyito iba una letra. Y si somos rigurosos, no deberíamos especular cuál letra va ahí, a menos que lo veamos en otro papiro, donde está el mismo texto, y digamos que el otro papiro tiene un lacunae, otro hoyo, pero en un lugar distinto. Y entonces en el segundo papiro diría: y ahí es donde está el lacunae, ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y si seguimos adelante en el texto, habrá un tercero que en adición se lleva toda la sección, como en la parte de abajo a la derecha del original, que dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, y ahí quedó sin nada. La reconstrucción del texto completo se hace a partir de las otras copias, porque estadísticamente es muy difícil de que un hoyito esté en el mismo lugar, en el mismo papiro, en 2, 3, 5, 7 o 10 papiros distintos. Entonces, al contar nosotros con tantos miles de copias, se nos hace mucho más sencillo reconstruir el texto en su transcripción completa. Si tuviéramos 2 copias o 3 copias, no es tan fácil como si tuviéramos 1000, 2000, 3000 o 25000, como es el caso que nos ocupa. Entonces la reconstrucción de los textos originales se hace mucho más sencilla. Por otra parte, vamos a ver referencias que se hacen a esos textos en las mismas épocas en que los textos fueron redactados. Allá por el año 300 después de Cristo, el feroz emperador Diocleciano, que no hay que confundir con el emperador Domiciano, que era el que perseguía a la iglesia en tiempos en que el Apocalipsis fue escrita. Diocleciano perseguía a los cristianos y quería eliminar el Nuevo Testamento, quería borrarlo del mapa. Entonces él se empeñó en buscar copias y destruirlas.
digamos, supongamos que Diocleciano hubiera tenido éxito y las hubiera destruido todas. Es interesante que los padres de la iglesia primitiva, llamados los padres de la iglesia, que eran discípulos de los apóstoles o discípulos de los apóstoles, ellos escribían cartas y las enviaban a ciudades o pueblos diferentes, o inclusive escribían hasta libros. Y en sus cartas y en sus libros hacían mención de textos del Nuevo Testamento. Hay 32.289 menciones combinadas solo en esos 5 padres de la iglesia. 32.289 menciones del Nuevo Testamento que estaban allí en los escritos de ellos. De nuevo, estas no son copias del Nuevo Testamento. Estos son cartas que ellos mandaban y decían, bueno, y ahora quiero decir que la salvación no es por obras, sino pues por gracia, como Pablo menciona en su carta a los romanos. Y entonces mencionan el texto de Pablo. Y siguen adelante diciendo, porque yo quiero decirles que toda esta doctrina de que nos salvamos por obras es falsa, porque además somos nosotros los que el Señor ha escogido para su reino, y el Señor así lo dijo cuando en el Evangelio de Juan el Señor dijo, y citan un texto del Evangelio de Juan. Bueno, todas esas menciones, si las ponemos juntas, podríamos reconstruir todo el Nuevo Testamento. Solo faltaron mencionarse 11 versículos. Entonces, aún suponiendo que todas las copias del Nuevo Testamento se eliminaran, a partir de las obras de Clemente de Alejandría, de Policarpo, de Justino Mártir, de Ireneo, de Tertuliano, nosotros podríamos reconstruir todo el texto del Nuevo Testamento. Eso nos da una seguridad tremenda de que lo que tenemos hoy equivale a lo que escribieron sus autores originales. En adición, también es sumamente importante comprender que los evangelistas, Marcos, Lucas, Mateo y Juan, narran lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Y el hecho de que ellos hayan sido discípulos de Jesús no los descalifica como testigos materiales de lo que allí pasó. Hoy hay mucha gente, sobre todo gente de la alta crítica o ateos, que dicen que nosotros no deberíamos tomar las versiones de ellos porque ellos eran discípulos de Jesús, pero eso es un argumento totalmente vacío. No los descalifica del todo como testigos presenciales. Pero aún así, la fecha en que ellos escriben sus evangelios es una fecha muy cercana a la fecha en que Jesús vivía, y en adición, cuando ellos escribieron sus evangelios, habían testigos que todavía estaban vivos de todo lo que ellos escribían, porque eran testigos que estaban y vivían en tiempos de Jesús. Por tanto, si lo que ellos escribieron era mentira o era falso o era impreciso, habrían testimonios de la época en contrario. En otras palabras, habrían testimonios de la época, documentos antiguos que dirían, bueno, lo que se está diciendo de que este Jesús hizo esto y esto y esto y sanó a estos leprosos y sanó a este ciego de nacimiento o caminó sobre el agua, es mentira. Yo estaba ahí y eso no es cierto. Bueno, de hecho, no hay un solo documento, ni uno solo, que establezca algún testimonio en contrario de lo que los evangelistas escribieron. En adición, hay fuentes externas como Tácito y Josefo, que son historiadores contratados por los romanos, que hablan y validan hechos que los evangelistas escribieron. Tácito atestiguó que Jesús en efecto había muerto y por lo tanto valida que Jesús existió para con eso negar las afirmaciones que salen en el Corán de que Jesús no murió en la cruz. Y Flavio Josefo, un fariseo, un hebreo, historiador contratado por Roma, registró los milagros, la muerte y la resurrección de Jesucristo. De hecho, los romanos contrataban gente local en las provincias que ellos habían conquistado para ir llevando registros históricos sobre lo que iba pasando allí. Flavio Josefo era uno de ellos. Ni Tácito ni Flavio Josefo, hasta donde sabemos, eran cristianos, y no sabemos si alguno de los dos o los dos
eventualmente se convirtió a Cristo. Las obras de ambos se pueden encontrar en librerías cristianas hoy. Bien, y nos falta el tema de que si la Biblia es inspirada por Dios. Ahora podríamos decir, primero, que sabemos que lo que tenemos hoy son textos que obedecen a los originales escritos por los autores bíblicos. Sabemos que eso no se ha modificado. Sabemos que está la cantidad de copias, que no es que los originales están guardados en una bóveda y nadie los quiere sacar, sino que la Biblia Dios la ha protegido y lo que tenemos hoy es lo que se escribió originalmente. La pregunta es si la Biblia es inspirada por Dios. Y la única manera que nosotros podríamos demostrar esto es el tema de las profecías del Mesías. En el Antiguo Testamento hay alrededor de 300 profecías que hablaban del Mesías. Recordemos que pasaron más o menos 400 años entre el último libro que se escribió en el Antiguo Testamento y el primer libro que se escribe en el Nuevo Testamento. A esto le llamamos el silencio intertestamentario. No se escribió, ningún profeta escribió texto inspirado durante esos 400 años. Entonces ya hay un intervalo de tiempo muy grande entre un testamento y el otro. Entonces, si vemos que en el Antiguo Testamento hay profecías del Mesías, y vemos que tales profecías fueron cumplidas por Jesús, entonces tenemos que comprender que necesariamente un ser que está por encima de la línea del tiempo, un ser que es eterno, un ser que vive en el presente eterno, y por eso él se denomina a sí mismo yo soy, no dice yo era o yo seré, él se llama el yo soy, que conoce todo, es capaz de predecir con detalles los eventos que ocurrirán después, porque él mismo inspiró a los autores bíblicos del Antiguo Testamento a escribir tales profecías, y después él sabía que él mismo, en la persona de Jesús, que es el Hijo de Dios encarnado, las iba a cumplir todas ellas. Por lo tanto, él tuvo que inspirar necesariamente a los autores del Antiguo Testamento a escribir eso, y a los autores del Nuevo Testamento a registrar el cumplimiento de las profecías. Claramente este ser tiene que ser divino, porque no hay ser humano que tenga la capacidad de predecir con detalle el futuro. Y veamos algunas, son muchísimas, yo aquí solo pongo de las más llamativas. Está profetizado que el Mesías tenía que ser descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de Isaí y de David. Tendría que nacer en Belén, como dice Miqueas, y además de los nacidos en Belén, tenía que ir a Egipto y regresar. Eso no lo entendieron los que escribieron los textos sobre ir a Egipto o venir de Egipto. Nosotros entendemos que fue por el asesinato de los niños que un ángel le avisó a José que se fuera para Egipto, y después de Egipto regresó a Galilea, no regresó a Jerusalén, no regresó a Belén. Y entonces el inicio de su ministerio en Galilea también está profetizado. También se profetizó que él tendría que abrir los ojos de ciegos y oídos a los sordos, entrar a Jerusalén montado en un asno y no en un caballo blanco, como era usual que entraban los reyes, ser traicionado por uno de sus discípulos y que el precio de tal traición fueran 30 monedas de plata, y que adicionalmente el traicionero o el traidor devolviera las monedas. Tenía que sufrir por las faltas, desobediencias y pecados de su pueblo. Sus vestidos mientras estaba muriendo tenían que ser repartidos y asignados a la suerte. Tendrían que darle hiel y vinagre mientras estaba en la cruz. Su cuerpo no podía estar sepultado más de 3 días. Sus huesos tampoco podían ser quebrados. Y el día de su muerte el sol tenía que oscurecerse exactamente al mediodía. Y tenía que ser sepultado en sepelio de ricos. Todo esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento y Jesús lo cumplió al detalle. Peter Stoner, un actuario matemático, nos dice que la posibilidad de que estas profecías se hayan cumplido por casualidad son remotas. Habla de que es una en la potencia 10 a la 17, y para entender esto vamos a ver que es una en, y son esos montones de ceros que vemos ahí. Para entender qué quiere decir esos montones de ceros,
Entendamos que tomamos una moneda de $1 de plata que equivale más o menos a una moneda de 100 colones y la esparcimos por la superficie del estado de Texas, que es más grande que Centroamérica. Y que hacemos pilas de 60 centímetros de alto. Tomamos una de todas las monedas y la marcamos con una X. Tomamos a un hombre, le tapamos los ojos y le decimos vaya, encuentre la moneda marcada en el primer intento. Es prácticamente imposible que eso se dé. Y eso es el ejemplo de solo el cumplimiento de 8 profecías. Si pusiéramos el resto de las profecías, 48 de las 300, eso excedería, en vez de ser una en 10 a la 17, sería una en 10 a la 157. Es virtualmente imposible que todo este cumplimiento de las profecías en Jesús se haya dado por casualidad. Por lo tanto, no hay duda de que lo que está escrito en la Biblia no pudo ser mera especulación. Solo alguien con conocimiento pleno del tiempo pudo inspirarlo. Y es ese mismo ser que le habló al profeta Isaías y le dijo: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al hombre de mi plan. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo llevaré a cabo. Oídme duros de corazón, los que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Por lo tanto, el Antiguo Testamento que tenemos hoy es exacto. El Nuevo Testamento que tenemos hoy es exacto por la cantidad de copias que tenemos disponibles, la fecha más temprana, los manuscritos más precisos y las referencias externas que tenemos de tales manuscritos, tanto de los primeros padres de la Iglesia como de los historiadores romanos. Los registros de los dichos y actos de Jesús son históricos y no hay testimonio en contrario de ellos y por lo tanto son veraces. Y las profecías del Mesías demuestran la inspiración divina y por lo tanto su veracidad. Podemos, por tanto, afirmar que el Antiguo Testamento es veraz y que también el Nuevo Testamento es veraz. Por lo tanto, cuando nos acerquemos a los textos bíblicos para interpretarlos, tenemos que estar completamente seguros, y lo estamos, de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son veraces. Hasta aquí la lección de hoy. La siguiente lección vamos a ver los temas de cosmovisión y cultura y ya entramos de lleno en los temas de interpretación bíblica. Muchas gracias a todos.